Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Eliana González y soy profesora de la Facultad Católica de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario. Quiero agradecer muy especialmente al comité organizador de este Congreso Latinoamericano por haberme honrado con esta invitación. Realmente celebro este Congreso que se presenta como un espacio de encuentro, un espacio que nos invita a quienes trabajamos en el ámbito de niñez, adolescencia y familia en toda Latinoamérica a reflexionar sobre aquellas cuestiones que vemos a diario en nuestras prácticas. Creo que la riqueza de este espacio está justamente dada allí en sus cimientos, en permitirnos compartir y reflexionar sobre nuestras realidades locales y de este modo contribuir con nuestros aportes a generar mejores políticas públicas en la materia, cambios o reformas a nuestras legislaciones locales y, ¿por qué no, también nuevos criterios jurisprudenciales que logren esa máxima efectividad en los derechos humanos fundamentales de niños, niñas y adolescentes en nuestros países? Así que les agradezco profundamente que hoy me permitan compartir con todos ustedes algunas ideas que vengo trabajando en mi línea de investigación. Voy a compartir pantalla para que puedan seguir esta presentación. Me gustaría partir de esta idea. En esta oportunidad nosotros vamos a hacer foco en la protección del interés económico del niño en el seno de su familia y más específicamente en su tutela frente a la ruptura de la relación de pareja de sus padres. Entonces, de que para nosotros, o por lo menos desde nuestra visión, el derecho de familia es un derecho vincular, es una rama del derecho que trata de plasmar esa necesidad de interdependencia recíproca que vemos que existe en toda relación humana, pero muy especialmente en las relaciones de familia. Y advertimos que las relaciones de familia claramente están en constante cambio, son dinámicas. En la actualidad, las estadísticas en Latinoamérica y en el mundo nos muestran que las uniones matrimoniales son menos frecuentes y más inestables, que las convivencias de parejas vienen en aumento, las familias ensambladas también, y más personas viven solas por diferentes motivos. Entonces, del examen de todo esto, advertimos que los niños hoy viven en contextos familiares de los más diversos. Claro, estas fluctuaciones en la vida familiar han provocado en nuestros países reformas legislativas constantes. Y dado que estas reformas muchas veces están motivadas en la necesidad del legislador de mantenerse al día con las diversas opciones personales de los adultos, nosotros nos preguntamos si al mismo tiempo el derecho ha logrado proteger con eficacia el interés de aquellos miembros de la familia que tal vez sean más vulnerables frente a estos cambios. Pensemos en mujeres, en niños, en adultos mayores, en personas con enfermedad, con cierta discapacidad, porque creemos que en este punto existe una paradoja. Por un lado, notamos que la autonomía reivindica libertad de elección, algo de lo que los miembros más vulnerables o más dependientes de la familia suelen verse privados, por lo menos hasta un cierto punto. Y claro, el impacto de estas profundas transformaciones de la vida familiar puede visualizarse en diversas dimensiones, o sea, no solo en la esfera personal, sino también en la dimensión económica. Y si tenemos en cuenta que de una adecuada regulación de la economía familiar va a depender la protección de los miembros que son más vulnerables, nos pareció razonable comenzar a indagar qué mecanismos estaban ocupando de su protección. Por eso, en nuestra tesis doctoral, de la cual se desprendió toda esta línea de investigación, nos pareció razonable examinar la protección del interés del niño, pero como un sujeto vulnerable en esta dimensión económica de la familia. Esta era una cuestión que, a pesar de ser evidente, solía estar bastante ausente en la literatura científica. Por eso considerábamos que merecía ser abordada por lo menos de un modo más integral. Y así, lo que advertimos es que tradicionalmente la literatura científica había centrado toda su atención en el que vendría a ser el derecho alimentario del niño, lo cual desde luego está muy bien. Sin embargo, la dimensión económica no se limitaba solamente a los alimentos, ya que veíamos que existían otros medios, incluso indirectos, para tutelar su interés económico. Así que lo que hicimos al comenzar nuestro estudio fue una suerte de investigación preliminar con el objetivo de ver la percepción que había de esta problemática. Por un lado, buscamos algunas estadísticas que nos permitieran visualizar qué cambios se registraban en las relaciones de familia. De ellas, vamos a destacar dos en esta oportunidad. Por un lado, teníamos las estadísticas del Registro Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estas estadísticas demostraban que el número anual de matrimonios había registrado un descenso de un 47% entre 1990 y 2016. Por otro lado,
también les queremos presentar las cifras de la OECD, que es un organismo que nuclea a varios países miembros de la Unión Europea, pero también a Estados Unidos, Japón, Australia, e incluso algunos países latinoamericanos. Y sus estadísticas nos mostraban que en promedio más del 40% de los niños nacían fuera del matrimonio en sus países. En algunos países, como en Chile, las cifras eran del 73%, en México 67%, en otros países como Japón, Corea, Turquía, Israel, menos del 10% de los niños nacían fuera del matrimonio. Y también lo que hicimos en esta investigación preliminar es realizar un relevamiento en el Fuero de Familia Local, aquí en la ciudad de Rosario, en el cual vamos a resaltar sobre todo dos cuestiones. Por un lado, la preocupación que existía por el impacto económico que tiene la ruptura de la relación de pareja, sea matrimonial o no matrimonial, especialmente en mujeres y niños. Y por otro lado, las herramientas con las cuales era tutelado el interés económico del niño, que vemos que principalmente era atendido o a través de la fijación de una cuota alimentaria, claramente un medio directo de protección del interés económico, y también a través de otras dos vías indirectas. Por un lado, la atribución del uso de la vivienda al progenitor, que asumía principalmente el cuidado personal de los hijos, y por otro, a través de la revisión de los acuerdos particionarios que involucraban la liquidación del inmueble que había sido asiento del hogar conyugal. Entonces, todos estos datos nos impulsaron a comenzar a centrar nuestra atención en aquellas estructuras que venían a regular los efectos económicos de las relaciones entre cónyuges y entre convivientes, con un claro objetivo: indagar en qué medida el interés económico de sus hijos era objeto de tutela, sobre todo frente a la ruptura de la relación de convivencia de sus padres. Y aquí hay una perspectiva que es ineludible, que es la perspectiva constitucional y convencional. Me voy a permitir hacer una muy breve referencia a la fuente convencional del derecho de familia, partiendo de la premisa de que los principios, derechos y garantías enumerados en los tratados internacionales sobre derechos humanos, ratificados por nuestros países, exigen que el derecho de familia sea concebido y también interpretado desde una perspectiva constitucional y convencional. Sabemos que este proceso que la doctrina ha denominado constitucionalización, humanización, internacionalización del derecho privado, y más específicamente del derecho de familia, es un fenómeno que claramente ha venido a enriquecer nuestro derecho de familia a la luz de los derechos humanos fundamentales internacionalmente reconocidos. Y en esta línea, en Argentina, la última gran reforma que hubo al derecho privado interno, y que culminó con la sanción de nuestro Código Civil y Comercial, se ocupó de esta materia en los artículos primero y segundo. El primero de ellos, porque incorporó formalmente a los tratados internacionales sobre derechos humanos como fuentes del derecho. Y el segundo, porque señaló entre las reglas de interpretación de la ley a las disposiciones que surgen de estos tratados, a los principios y a los valores jurídicos. Aquí, los principios jurídicos advertimos que juegan un rol fundamental. Al comenzar esta exposición, nosotros afirmábamos que para nosotros el derecho de familia era en su esencia un derecho vincular. En esta línea, el profesor Francesc Fulgiron, hoy miembro de la Corte de Casación francesa, destaca que justamente se trata de relaciones interindividuales que están modeladas por principios y por valores comunes, que parten del individuo como centro y que hacen de la familia más bien una red más que un grupo. Y estos principios, para Robert Alexy, recordamos que son mandatos de optimización, que exigen justamente que algo sea realizado en la mayor medida posible, de acuerdo a las posibilidades fácticas y jurídicas existentes. Entonces, si vamos a centrar nuestra mirada en el tema que nos convoca, queremos destacar especialmente la presencia de estos tres principios: el principio de protección de la familia, el principio de igualdad y el principio de protección de la vulnerabilidad. Respecto al principio de protección de la familia, recordamos que se encuentran reconocidos en numerosos instrumentos internacionales, tanto del sistema interamericano como del sistema universal de protección de los derechos humanos, y que comprende no solo la tutela del derecho a constituir una familia, sino también la protección de los hijos, especialmente frente al cese de la relación de pareja de sus padres. Y además, recordamos que los estados deben garantizar la protección de la familia a través de sus tres poderes. En el ámbito legislativo, esta tutela concretamente se perfecciona a través de las normas que garantizan el goce de estos derechos humanos fundamentales que se expresan a través de las relaciones de familia, como tal lo expresaba nuestra querida profesora María Josefa Méndez Costa.
y además que velan por el interés familiar, como bien señala el jurista chileno Cristian Lepín Molina. En segundo término me voy a referir al principio de igualdad. Recordamos que los tratados internacionales sobre derechos humanos obligan al Estado a promover y a garantizar los derechos humanos fundamentales inherentes a toda persona en virtud de su dignidad. Y con relación a los niños, el principio de igualdad ante la ley de todos los niños está específicamente reconocido en el artículo 2 de la Convención, sin importar la condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. Recordamos que el Comité de los Derechos del Niño, en su observación número 5, ha ratificado que este artículo 2 tiene carácter de principio general. Y además, que en su observación general número 14 destacó que el derecho a la no discriminación exige a los estados que se adelanten a tomar medidas apropiadas para garantizar a todos los niños la igualdad efectiva de oportunidades en el disfrute de los derechos enunciados en la Convención. Y que esto puede requerir la adopción de medidas positivas que estén encaminadas a corregir una situación de desigualdad real. ¿Por qué hacemos foco en esto? Porque en Argentina el principio de unidad de filiación, derivado del principio de igualdad, fue reconocido aún con anterioridad a la sanción de la Convención. Sin embargo, aún hoy advertimos que persisten algunas asimetrías en los derechos de los hijos y que estas diferencias muchas veces surgen de las estructuras que regulan las relaciones económicas entre cónyuges y entre convivientes. Y finalmente, una breve referencia a la protección de la vulnerabilidad. En realidad, la noción de vulnerabilidad no es una noción jurídica en el sentido estricto del término. Sin embargo, advertimos que ha adquirido poco a poco una dimensión jurídica. Esto lo vemos porque así se reflejan las diversas publicaciones que van surgiendo en la materia, y también lo vemos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se trata de una manera distinta de referirse al principio de igualdad. Y la jurista norteamericana Martha Feynman, que fue justamente quien introdujo en el derecho esta teoría de la vulnerabilidad, nos explica que la noción de vulnerabilidad es universal y es constante, que es inherente justamente a la condición humana, y a través de esta noción ella propone matizar o reemplazar este paradigma del individuo autónomo e independiente. En su tesis, Martha Feynman afirma que los tratados internacionales sobre derechos humanos justamente reconocen esta especial carga que tiene lugar en la familia como una institución social que debe atender las necesidades de aquellos que son más vulnerables y más dependientes, los adultos mayores, los enfermos, las personas con discapacidad, los miembros de grupos de riesgo. Entonces, la vulnerabilidad, como un nuevo vector de análisis, lo que nos permite es examinar este nuevo entramado de relaciones familiares, procurando visibilizar la situación del niño como un sujeto vulnerable en esta dimensión económica de la familia, pero también la situación de vulnerabilidad en la que en ocasiones puede encontrarse aquel miembro de la familia, generalmente la mujer, aunque no exclusivamente, cuando asume principalmente el cuidado de hijos u otros miembros vulnerables de la familia. Y la noción de la vulnerabilidad tiene una utilidad práctica invalorable, que tiene que ver con permitirnos equilibrar la balanza justamente en protección de quienes son más débiles. Y acá, ¿por qué destacamos entonces principalmente estos tres principios con relación a la protección del interés económico de los niños? Porque advertimos que en la actualidad las relaciones de familia parecen edificarse sobre este paradigma del individuo autónomo e independiente, en donde todas las partes parecen estar en pie de igualdad y contar con igual poder de negociación. Pero, como ya lo decía hace tiempo el jurista español Díez Picasso, esto no es verdad. Las relaciones de familia son jerárquicas y son desiguales. Entonces, en ese contexto, a nosotros nos pareció razonable preguntarnos, ¿cómo tutela el derecho de familia actualmente el interés económico de sus miembros más vulnerables? Y sobre todo, ¿cómo tutela el interés económico de los hijos frente a la ruptura de la convivencia de sus padres? Y aquí, claramente, uno tiene que visualizar distintas situaciones, ¿no? Por un lado, la regulación del matrimonio, y por otro lado, la nueva regulación reciente, porque tiene poquísimos años en Argentina, de las uniones convivenciales. Entonces, por un lado, si nos detenemos en el primer caso, en el divorcio, y en sus proyecciones en todo lo que es la esfera económica, vemos cómo la crisis familiar
puede poner en riesgo los derechos económicos de los miembros más vulnerables de la familia. Ellos requieren claramente del cuidado y de la protección del Estado para tratar de transitar por lo menos estas circunstancias y minimizar los daños causados por el divorcio. Por eso nos pareció importante posar la mirada sobre lo que vamos a denominar transferencias económicas entre cónyuges post-divorcio, justamente con el objetivo de identificar aquellos dispositivos que funcionan como remedios económicos, especialmente para mujeres y niños. El legislador argentino claramente ha identificado la problemática de esta mayor sobrecarga que enfrenta el progenitor que asumió, asume o deberá asumir en el futuro, principalmente el cuidado de los hijos, sobre todo de los niños más pequeños o con necesidades especiales. Y en consecuencia, ¿qué hizo? Eligió una serie de remedios económicos por divorcio que, si bien tienen como destinatario directo a uno de los cónyuges, sin lugar a duda reportarán en un beneficio indirecto para el hijo que tiene bajo su cuidado. Y vemos aquí que los factores que resintieron en el pasado, resienten hoy en el presente, o continuarán resintiendo en el futuro la situación económica de este cónyuge, están directamente relacionados con la función asumida y muchas veces están asociados al embarazo, a la lactancia, al cuidado de los hijos, a la reducción de la jornada laboral, a la renuncia a un empleo remunerado. Claro, con el paso del tiempo vemos que se van sumando y superponiendo nuevos factores, como la edad, el estado de salud, que van alejando aún más las posibilidades de este cónyuge de reinsertarse en el mundo laboral o de crecer laboralmente, sobre todo cuando ya se sacrificó una carrera o cuando se perdieron en su momento posibilidades de ascenso. Entonces, al cónyuge a quien la crisis matrimonial lo encuentra en estas circunstancias, claramente tiene menos herramientas en términos de ahorros personales, de capacitación, de experiencia laboral o incluso de tiempo para reinsertarse laboralmente. Y en algunos casos la situación de vulnerabilidad económica es realmente muy difícil de revertir, sobre todo cuando influyen otros factores como la avanzada edad o la enfermedad. Y aun cuando fuera posible revertir, se requiere un tiempo para reacomodarse, terminar de cursar una carrera y recibirse, aprender un oficio, conseguir un nuevo empleo. Además, es evidente que el progenitor, digamos que asume principalmente el cuidado personal de un niño, tiene menos posibilidades de trabajar tiempo completo y menos posibilidades entonces de progresar económicamente y que además debe reacomodar su rutina, muchas veces reducir horas de trabajo o contratar ayuda externa o incluso todo lo anterior, ¿no? Entonces, ¿qué vemos en estos dispositivos? Vemos claramente que son herramientas de equidad que vienen a remediar la situación de aquel cónyuge que hoy, de cara al divorcio, está enfrentando las consecuencias económicas de haber asumido todas estas funciones. Pero además vemos que se traducen en un alivio económico que va a redundar en una mejora en las condiciones de vida del hogar que este cónyuge comparte con su hijo. En contraste, cuando el progenitor se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica, posee claramente menos recursos para sustentar las necesidades de ese hogar y en muchos casos vemos que viven con privaciones o incluso en la extrema pobreza. Entonces, en materia política y legislativa ayuda a destacar que estos dispositivos también funcionan como un incentivo para la atención de las necesidades de la familia, sobre todo en la primera infancia. Un incentivo que desde luego debe ser complementado con otros dispositivos presentes en otras ramas del derecho. Y así tenemos, en este marco de transferencias económicas post-divorcio entre cónyuges, un primer dispositivo que es el convenio regulador de los efectos del divorcio. Uno ve que el convenio regulador puede ser un medio eficaz para tutelar los intereses de los miembros más vulnerables de la familia justamente frente al divorcio. Los cónyuges allí pueden formular acuerdos más sustentables en el tiempo, a medida de las necesidades de la familia e incluso superadores de las opciones de ley. Y en caso contrario, cuando no se llega a un acuerdo, el legislador ha previsto justamente dispositivos autónomos. Por ejemplo, la obligación alimentaria. Recordamos que con posterioridad al divorcio solo se prevén alimentos a favor del cónyuge enfermo o de aquel que no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos. Pero que cuando vemos las pautas que el legislador ha tenido en cuenta para su fijación y cuantificación, ha puesto en consideración una serie de criterios que contemplan, entre otras cuestiones, el trabajo que este cónyuge ha realizado dentro del hogar,
la dedicación que le ha dado a la crianza y a la educación de los hijos, las edades de los niños, etc. Así, allí, en las pautas, vemos que está explícitamente atendido no solo el rol que ocupó este cónyuge en atención a estas necesidades de la familia, sino también indirectamente el interés económico de ese niño que fue beneficiario de estos cuidados. Con respecto a la compensación económica, también sabemos que si bien pondera una situación objetiva, que es el desequilibrio económico que va a sufrir este cónyuge, tiene una mirada subjetiva, porque sorpresa justamente esos sacrificios realizados por uno de los cónyuges en pos de este proyecto de vida en común. Entonces vemos que las pautas que orientan su procedencia y también su cuantificación ponderan la realidad económica del progenitor que cuida del niño, los sacrificios que realizó, incluso los sacrificios que posiblemente va a seguir realizando de cara al futuro. Y esta valoración advertimos que tiene dos facetas. O sea, por un lado, vemos que el cónyuge dejó de producir para dedicarse a la familia. Pero por otro lado, que si estas tareas hubiesen sido realizadas por un tercero, tendrían un costo económico. Hubiesen tenido para esta familia un costo económico que hoy le debe ser de algún modo compensado. Entonces, esta compensación económica se presenta también como un remedio que permite corregir con equidad la situación de vulnerabilidad económica de este cónyuge y que va a mejorar indirectamente las condiciones de vida de los hijos que viven con él. Finalmente me quiero dedicar a la atribución del uso de la vivienda post-divorcio. Vemos que en materia de atribución del uso de la vivienda, uno de los cónyuges puede solicitar su atribución cuando se le atribuye justamente el cuidado de los hijos. Aquí es evidente que el legislador está tutelando indirectamente la vivienda de los hijos, si bien el beneficiario de esta tutela es el cónyuge. La atribución hoy es claramente temporal y para la determinación del plazo vemos que el juez puede llegar a ponderar diferentes factores. Por ejemplo, atribuirla hasta que todos los hijos alcancen la mayoría de edad, o mientras en él residan hijos con derecho alimentario. Incluso a pedido de parte también puede pedirse que se limite su enajenación, su liquidación, su partición. Y finalmente, queremos hacer referencia al régimen patrimonial elegido por los cónyuges, porque vemos que también el régimen elegido va a impactar en la situación del cónyuge, que es más débil, económicamente por lo menos, frente a la ruptura. Y aquí advertimos que el régimen de comunidad parece ser, desde luego, el que mejor protege el interés del cónyuge, que ha sacrificado su carrera para atender determinadas necesidades de la familia, especialmente de los hijos. Vemos que en el régimen de comunidad se genera un pequeño capital social que está conformado por los bienes gananciales, que son adquiridos con el esfuerzo conjunto de los esposos, y que en definitiva está afectado a atender las necesidades de la familia. Recordemos las deudas comunes, las cargas de la comunidad, y que estos bienes tienen vocación de, a la hora de la extinción, de ser partidos por mitades, y así notamos cómo proteger a través de este régimen económicamente al cónyuge que asumió estas tareas es un modo indirecto también de proteger el interés económico de sus hijos. Más aún, si tenemos presente que el interés familiar muchas veces puede resultar comprometido cuando los esposos no destinan parte de su tiempo a cuidar de los suyos, apremiados cada uno por la necesidad de velar por su propia seguridad económica. Así que en síntesis, en una apretada síntesis, teniendo presente la debilidad de la cuota alimentaria de los hijos, sobre todo por las dificultades con las que muchas veces nos encontramos para lograr su efectivización, advertimos cómo todos estos otros dispositivos indirectos cumplen una importante función en el mantenimiento del status quo del hijo post-divorcio. Pueden asegurar su derecho a la vivienda, pueden atemperar una situación de necesidad, o incluso pueden corregir un desequilibrio económico sufrido por el progenitor que está cuidando de él. Y todo esto vemos que impacta en los derechos económicos del niño, especialmente en su derecho a tener un nivel de vida adecuado y protección económica en el seno de su familia, con posterioridad a la ruptura de la relación de pareja de sus padres. En contraste, vemos que al abordar la regulación de los efectos económicos de las relaciones entre convivientes, la debilidad o la falta directamente de estructuras va a repercutir negativamente en el interés familiar, cobrándose los mayores daños en los intereses de los hijos. El legislador argentino lo que ha procurado hacer es encontrar un equilibrio entre lo que es la autonomía de la voluntad de los convivientes y la protección de los intereses de los más vulnerables.
Y por eso lo que hizo fue establecer un piso mínimo de derechos para aquellos convivientes que reuniesen determinados requisitos, justamente con un fundamento en los principios de protección de la vulnerabilidad y de solidaridad familiar. Y si bien este Estatuto de las Uniones Convivenciales contiene una serie de dispositivos que vienen a regular los efectos económicos frente al cese de la convivencia, este régimen es un régimen subsidiario, por lo cual es factible que los convivientes regulen en otros sentidos estos efectos económicos de la ruptura. Y esto nos causa una cierta preocupación, porque nos preocupa que a través de un pacto, los convivientes, al inicio de su relación o en algún momento de su relación, puedan excluir expresamente la aplicación de algunos de estos dispositivos que ha previsto el legislador para el cese de la convivencia. Y vemos que estos dispositivos que ahora vamos a mencionar regulan justamente situaciones que son altamente sensibles, como los presupuestos para la procedencia de una compensación económica, que en este tipo de uniones es la única solución que va a permitir corregir con equidad algunos desequilibrios que pudieron presentarse, sobre todo en aquellas relaciones que fueron más prolongadas en el tiempo, o también la atribución del uso de la vivienda post-ruptura, post-mortem, que sabemos que tiene una protección muy especial en todo nuestro ordenamiento jurídico. Y si bien estos pactos no están prohibidos y estas cláusulas en principio no estarían tampoco prohibidas por la ley, nos preocupa que al momento de negociar ese pacto, una de las partes esté o en una posición más débil, o también que la situación de las partes con el transcurso del tiempo cambie luego sustancialmente. Por ello, vamos a destacar que para nosotros estas cláusulas pueden ser luego revisadas judicialmente en el momento de la ruptura. Y en virtud de los límites impuestos por nuestro código, el juez podría declarar la ineficacia de estas cláusulas si son abusivas, si afectan el orden público, si afectan la igualdad de los convivientes, o si están afectando justamente derechos humanos fundamentales de las partes. No están prohibidas, pero insisto, podrían ser judicialmente revisadas. En cuanto a los dispositivos específicos, voy a mencionar la compensación económica. Acá vemos que la compensación económica es un dispositivo que tiene particular importancia en el régimen de las uniones convivenciales. Si observamos sobre todo que en principio no van a interactuar otros dispositivos tutelares del interés económico del conviviente más débil. Aquí no se prevén alimentos por cese de la convivencia, tampoco hay participación en una división de bienes, y además, los efectos previstos para la atribución del uso de la vivienda vamos a ver que son mucho más limitados. Y con respecto a la atribución del uso de la vivienda post cese de la convivencia, claramente lo primero que advertimos es que se trata de un dispositivo de carácter asistencial, y que las pautas que orientan esta atribución están tutelando también indirectamente la vivienda de los hijos, porque le otorgan justamente al progenitor, que asumió principalmente su cuidado, una preferencia sobre la atribución de la misma. Sin embargo, en este caso, en el caso de las uniones convivenciales, el legislador limitó de antemano el plazo de atribución a un máximo de 2 años. En consecuencia, lo que vemos es que esta norma lo que hace es tan solo ofrecer una suerte de solución temporaria, un remedio que va a venir a amortiguar un poco los efectos de la ruptura, pero que no protege integralmente el derecho del niño a la vivienda. Más aún, advertimos que este beneficio no va a alcanzar a los convivientes que no reúnen los requisitos para ingresar en este régimen de uniones convivenciales, sin importar la cantidad de años que hayan convivido o la existencia de hijos. Y esto coloca a los hijos realmente en una situación de extrema vulnerabilidad. Ellos no pueden beneficiarse de ninguna pauta de atribución del uso de la vivienda frente a la ruptura de la relación de sus padres. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Y efectuando así una muy breve comparación. Que por un lado, los niños cuyos padres están unidos en matrimonio se encuentran en una situación claramente más favorable con respecto a los niños cuyos padres conviven. En el divorcio, y con respecto al uso, la atribución del uso de la vivienda, el legislador por lo menos dejó librado al arbitrio judicial el establecimiento de un plazo de atribución, pero no les fijó de antemano una limitación temporal estricta, como lo hizo sí en el caso de las uniones convivenciales. Y peor aún es el escenario de los niños cuyos padres directamente no ingresan al régimen de uniones convivenciales, justamente porque no están reuniendo algún requisito mínimo, sea porque conviven esporádicamente o porque están inmersos en algún tipo de impedimento.
acá su situación continúa siendo absolutamente precaria en el derecho argentino. Estos niños, insisto, no pueden beneficiarse de ninguna pauta de atribución del uso de la vivienda por ruptura de la relación de pareja de sus padres. Entonces, ¿qué es lo que advertimos en nuestra investigación? Cómo el tipo de relación de pareja en la que ingresan los progenitores impacta hoy en el plexo de derechos fundamentales de los hijos, resultando estos últimos, en definitiva, vulnerables frente a las elecciones personales de los adultos. En nuestro derecho interno, no todos los hijos al final son iguales ante la ley. Tendrán los mismos derechos alimentarios, tendrán los mismos derechos hereditarios, pero no tienen su vivienda protegida. Y recordemos que el Estado, a través de sus tres poderes, tiene la obligación de tutelar el derecho humano fundamental de todo niño a su vivienda, sin distinciones, con independencia del tipo de relación de pareja que sus padres hayan decidido tener. Esto lo decía hace muchísimos años la doctora Ida Kelmermacher de Carlucci. Ella, en una obra de referencia de la materia, expresaba que la situación del hijo es idéntica en uno y otro caso, y que es la perspectiva del niño la que debería resolver esta cuestión. En síntesis, entonces, de este apretado análisis de este y otros dispositivos, lo que vemos es cómo todas estas estructuras que regulan los efectos económicos de las relaciones entre adultos, indirectamente también tutelan el interés económico de sus hijos. Y por otro lado, cómo la debilidad o la falta de estas estructuras repercute negativamente en el interés familiar y se cobra las mayores víctimas y los mayores daños en los intereses de los hijos. Entonces, a modo de cierre, lo que quiero rescatar sobre todo es que los derechos del niño requieren siempre esta renovada tarea de contextualizar el lugar del hijo en el derecho de familia. Y nosotros lo que sentíamos era que era una asignatura pendiente darle una adecuada visibilidad a la protección del interés económico de los hijos en el marco de las relaciones entre adultos. Nuestra intención es un poco que este estudio pueda resultar de utilidad a todos aquellos que desde su función tienen que bregar por esta tutela efectiva de los derechos humanos fundamentales de los niños. Funcionarios encargados de implementar políticas públicas en la materia, legisladores, jueces, abogados, escribanos, profesores, investigadores. En el derecho argentino vigente, los niños continúan estando más protegidos dentro del matrimonio. Esto es una realidad, esto es evidente. Y probablemente un modo indirecto de proteger los derechos de los hijos consista en esta obligación del Estado de promover un marco de relaciones de pareja estable para estos niños y alentar tal vez el matrimonio por encima de las uniones no matrimoniales. Aún así, es evidente que las uniones no matrimoniales tienen lugar y que esta falta de regulación o la debilidad de la regulación de algunos de estos efectos económicos crean preocupación por su impacto en los derechos humanos fundamentales de sus hijos. Y bueno, si bien el legislador puede legítimamente amparar el derecho de cada individuo a ingresar en una relación de pareja acorde con sus elecciones personales, al regular las singularidades de cada una de estas relaciones, creemos que debe tener en presente siempre la protección de los derechos de sus hijos, sin distinciones. Es cierto que el derecho de familia no puede regular todas las formas de relaciones de pareja entre adultos, eso posiblemente escaparía a la imaginación del legislador más progresista. Por eso, yo lo que me voy a permitir concluir es que frente a esta libertad ilimitada que tienen los adultos, me parece legítimo plantear que un paradigma centrado en la protección del interés económico de sus hijos debe imponerse en esta materia. Porque, insisto, todo niño tiene derecho a gozar de protección económica en el seno de su familia, cualquiera sea la singular relación de pareja que sus padres hayan decidido tener. Así que muchas gracias, les agradezco la atención, les agradezco que hayan participado de esta sesión y muy especialmente a los organizadores por haberme cursado esta invitación y bueno, y espero que nos podamos encontrar muy pronto presencialmente. Hasta pronto.